Bueno, buenas tardes. Intentaré ser breve porque ya se va alargando el tiempo y a todos nos apetece salir, sobre todo a vosotros, que lleváis mucho rato aquí. Bueno, os voy a presentar algunos de los temas en los que trabaja mi grupo de investigación, que está coordinado con los grupos anteriores. En concreto voy a hablar de efectos de diversos compuestos de origen natural, por ejemplo los polifenoles que están muy de moda, en modelos animales, en modelos celulares, a la hora de reducir la acumulación de grasa y la resistencia a la insulina. Hablaré un poco de búsqueda de marcadores epigenéticos que tengan relación con la obesidad, que nos predigan la susceptibilidad a ganar peso o incluso que nos sirvan como marcadores a la hora de ver cómo baja de peso una persona y buscar una dieta que sea adecuada para esa persona. Y también hablaré un poquito de los microRNAs, que son unas pequeñas moléculas de RNA que sirven para regular la expresión de los genes. En concreto, nos interesan aquellos genes que tienen relación con la obesidad, con el aumento del tejido adiposo. Respecto al objetivo número 1, voy a hablar de polifenoles, pero no solo de polifenoles concretos, sino de extractos procedentes de plantas, que son ricos en polifenoles. A partir de esos extractos se purifican hasta llegar a uno concreto que sea el que más efecto tiene, y la idea es incluir esos polifenoles en la dieta habitual de las personas a la hora de prevenir enfermedades metabólicas relacionadas con la obesidad. Hay muchísimos polifenoles, miles, todas las plantas tienen unos cuantos. ¿Qué buscamos con estos polifenoles? Pues buscamos atacar aquellas dianas que más nos interesan a nosotros para la obesidad. Por ejemplo, inhibir las enzimas digestivas que se encargan de la digestión de las grasas y de los azúcares. La lipasa pancreática, la amilasa pancreática que digiere el almidón, o las glucosidasas, que son el último paso en la digestión de los azúcares, que son los que van a hacer que la absorción de glucosa al final sea lenta, sea rápida o incluso que no sea total. Un ejemplo, por ejemplo, es la lipasa pancreática. La lipasa pancreática se encarga de más de la mitad de la digestión de las grasas que ingerimos. Si nosotros somos capaces de reducir esta digestión de las grasas, podemos no aprovechar toda la energía de la dieta. Eso es uno de los puntos de interés de nuestra investigación. Otro ejemplo es inhibir el transporte de los nutrientes desde el intestino hacia el interior del organismo, lo mismo que antes. Si somos capaces de inhibir parte de la absorción de la glucosa, podemos reducir la ingesta final, la absorción de los azúcares. Por ejemplo, para los diabéticos puede ser una estrategia interesante a la hora de reducir la resistencia a la insulina o de reducir incluso la cantidad de insulina que tienen que inyectarse. Otra estrategia es incrementar el gasto energético, aumentar el metabolismo basal, la termogénesis, la producción de calor a partir de los alimentos. Cuanta más producción de calor tengamos, más energía estamos disipando. Teóricamente eso es bueno para combatir la obesidad. Un ejemplo clarísimo es la cafeína. La cafeína aumenta el gasto energético. Lo que pasa es que, bueno, tiene también sus problemas, que todos conocemos, pero buscamos compuestos que tengan un efecto similar, aumentando el gasto energético, con menos efectos secundarios, etc. Y por último, como ha presentado la doctora María Jesús Moreno, también compuestos con actividad antioxidante o con actividad antiinflamatoria. La mayor parte de los polifenoles entran dentro de estas categorías. Y alimentos ricos en polifenoles os sonarán el té verde, la soja, el cacao, el café, muchas frutas. Además de esos polifenoles, pues estudiamos también vitaminas antioxidantes, algunos minerales que también tienen acción antioxidante, y dentro de los antiinflamatorios, pues los ácidos grasos omega 3, otros tipos de ácidos grasos, polifenoles con la curcumina, la quercetina, etcétera. Algunos de estos compuestos también tienen acción sobre la microbiota intestinal y es un campo que está últimamente en bastante desarrollo. ¿Cómo afectan estos compuestos a los tipos bacterianos que hay en nuestro organismo? Porque esos tipos bacterianos del intestino tienen una interrelación muy fuerte con nuestro propio metabolismo. Incluso pueden jugar un papel importante a la hora de predisponernos a desarrollar ciertas enfermedades metabólicas. Pero es un campo que todavía se conoce poco y que estamos estudiando en los primeros pasos.
Y por último, algunos de los compuestos que vamos a estudiar tienen que ver con la creación de nuevos adipocitos, con el incremento de la lipólisis, es decir, liberar ácidos grasos del tejido adiposo, transformar a los adipocitos blancos en marrones, que son más termogénicos, aumentar el número de mitocondrias, que es la biogénesis mitocondrial, incrementar la sensibilidad a la insulina, etc. Un ejemplo es el extracto de manzana, que hemos probado, en este caso era un 80% de polifenoles en este extracto, entre ellos la floricina, que era un 5%, lo hemos probado en ratas, a las cuales les damos una dieta muy rica en grasas y azúcares, engordan bastante, desarrollan obesidad y resistencia a la insulina. Cuando les administramos el extracto de manzana, no afecta a la ingesta, es decir, comen lo mismo, pero el peso ganado es menor que el peso ganado por los controles que tenían la dieta obesogénica. Y lo mismo pasa con la cantidad de grasa, que es menor que la que tenían los controles. Esto también produce una disminución de la glucemia, una mejora en los niveles de insulina circulantes, es decir, mejora todo su estado metabólico. Es una estrategia de futuro para, a partir de este extracto de manzana, por ejemplo, determinar cuáles son los polifenoles que tienen mayor efecto o combinarlos con otros compuestos que vengan de otros vegetales. Aquí se ve también cómo disminuye el extracto de manzana los depósitos grasos, pues retroperitoneal, mesentérico, etcétera, respecto a los animales que tenían la dieta control. El segundo objetivo que quería presentar es la búsqueda de marcadores epigenéticos. Esto de la epigenética es una estrategia que tiene nuestro organismo para regular la expresión de los genes, ¿vale? La expresión de los genes, es decir, el DNA, que son nuestros genes, se va a transformar en RNA. Este RNA mensajero va a pasar al citoplasma y ahí se va a producir una proteína. Algunas de esas proteínas tienen un efecto, vamos a decir, pro-obesogénico. Mediante mecanismos epigenéticos podemos controlar, o queremos aprender cómo se pueden controlar la expresión de esos genes. Estos mecanismos epigenéticos, hay muchísimos, afectan al DNA, al primer paso de la cadena, pero no cambian la secuencia de nucleótidos, como hemos visto en el ejemplo que ha puesto la doctora Amelia Martí. Aquí no cambian, no hay mutaciones, sino que se metila el DNA, las citosinas del DNA, o hay cambios en las histonas, que son las proteínas que empaquetan el DNA, de tal manera que cuando un gen está metilado, o las histonas están metiladas o acetiladas, la cadena de DNA se abre o se cierra. Si se abre es más fácil de copiar, habrá más copias de ese gen, más proteínas pro-obesogénicas, por ejemplo. Si se cierra, como ocurre en este ejemplo, habrá menos copias. Queremos aprender a regular este proceso. Algunos factores que regulan estos procesos son factores dietéticos, ¿vale? Hay compuestos en la dieta que interaccionan con nuestro genotipo, dando lugar a estas variaciones epigenéticas que regulan la expresión de los genes. De hecho, estas interacciones entre factores externos y el genotipo es lo que nos lleva a tener nuestro fenotipo concreto. Es lo que lleva, por ejemplo, a que entre los gemelos haya diferencias, que no sean exactamente iguales, o que unos de nosotros tengamos más predisposición a desarrollar una enfermedad que otros, aparte de naturalmente el genotipo nuestro. Y es lo que ha llevado también a la evolución del ser humano, a la adaptación al medio y a la mejora continua de algunas habilidades. Bueno, ¿por qué nos interesa esto de la epigenética? Porque muchos de los compuestos que afectan a esta regulación son dietéticos. Aquí veis algunos, aminoácidos como la metionina, hay otros compuestos como la colina o la betaína, vitaminas como el ácido fólico, la B12, la B6, que todas ellas afectan al final a este paso que es la creación de grupos metilo para metilar el DNA y las histonas del DNA, ¿vale? Para permitir la expresión de los genes en mayor o menor cantidad. Nosotros estudiamos estos compuestos y otros muchos, porque aquí también estarían, por ejemplo, los polifenoles. Y también nos interesa saber si hay marcas en nuestro propio DNA o en nuestras histonas que nos predisponen. Es decir, vamos a intentar desde un momento bastante precoz en nuestro crecimiento saber si esa persona está predestinada a, de alguna manera, porque nunca estamos predestinados del todo, sino más predispuesta a desarrollar la enfermedad, ¿vale?
Esos son biomarcadores epigenéticos, por ejemplo, de metilación del DNA, que nos van a decir si esa persona tiene más riesgo de desarrollar enfermedad o más riesgo, o al revés, o más facilidad, en este caso, para perder peso con un tratamiento. Esto es la búsqueda de la nutrición personalizada a partir de los marcadores epigenéticos. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos aquí una población que tenía unas personas que respondieron muy bien a un tratamiento de 8 semanas de dieta hipocalórica y otras personas que, llamamos malos respondedores, que no bajaron el peso, solo 3 kilos en comparación con los 12 kilos que perdió la otra población. Antes del tratamiento les cogimos muestras de sangre, en estas células les extraemos el DNA y en este DNA medimos la metilación. Y vemos qué marcadores de metilación eran diferentes entre los que respondieron bien y los que respondieron mal, antes del tratamiento. Y vemos, por ejemplo, que hay un gen, en este caso es el WT1, pero había otros genes, todos relacionados con la regulación del metabolismo, que tenían diferencias entre los respondedores, un 33% de metilación, frente a los no respondedores, un 24% de metilación en ese punto. Y así en varios puntos, un 34 frente a un 28, etc. Todo esto además se correlacionaba con sus marcadores de adiposidad y sus marcadores de bioquímicos como la glucemia o como el colesterol. En este caso, por ejemplo, es la presión diastólica. Se correlacionaban con esos factores. Es decir, podía haber una relación entre estos marcadores y el desarrollo o la respuesta a la dieta que les habíamos dado. Algunos compuestos bioactivos, como por ejemplo las proantocenidinas del té o las catequinas del té, el resveratrol, algunos minerales también regulan estas enzimas que ponen grupos metilos en el DNA. Por eso nos interesa estudiar estos compuestos, algunos de los cuales son bien conocidos que tienen acción beneficiosa. Entonces, con este segundo objetivo buscamos comprobar cómo los factores dietéticos producen cambios epigenéticos, cómo la obesidad y la resistencia a insulina también produce cambios epigenéticos, y luego buscar biomarcadores que nos predigan con anterioridad qué personas tienen más riesgo de obesidad o no, y qué personas van a responder mejor a una dieta, qué personas responderán mejor a otra dieta. Y por último, en el objetivo 3, voy a hablar un poquito de los microRNAs. Estos son esas pequeñas moléculas de RNA de unos 20-22 nucleótidos, muy pequeñitas, que se van a emparejar con regiones similares del RNA mensajero. Acordaos que este es el que pasa al citoplasma para producir la proteína, y cuando se une a esta molécula de RNA mensajero la destruye. Aquí se destruye y no se va a producir la proteína. Nos interesa, por una parte, porque quizás mediante terapia génica de alguna manera podamos introducir estos microRNAs en el organismo para romper estos RNAs mensajeros y cortar la producción de ciertas proteínas, y por otra parte para ver cómo se regulan estos microRNAs, porque podemos de alguna manera con la dieta aumentar o disminuir la expresión de estos microRNAs, que son endógenos. Entonces, nosotros, por ejemplo, aplicamos una estrategia de secuenciación masiva. Queremos secuenciar todos los microRNAs que hay en una célula. Y además queremos saber cuántas copias de cada tipo de microRNA, porque hay cientos o miles de microRNAs, hay en cada célula, en unas células. Después de esto hay que validar con otras técnicas, en más individuos, etcétera, y eso se hace por PCR. Entonces, mediante esta estrategia, nosotros teníamos unas personas que les dimos también las 8 semanas de dieta hipocalórica. Algunos bajaron de peso, algunos no bajaron de peso. Les cogimos muestras de sangre al principio del tratamiento, hicimos la secuenciación masiva de todos los microRNAs que había en estas células blancas, sanguíneas, y lo que vimos es que, aquí veis la diferencia que había entre los no respondedores, 3 kilos de pérdida, y los respondedores, 10 kilos de pérdida. Al principio del tratamiento, ¿qué diferencias había en algunos microRNAs entre unos y otros? Entonces, lo que vimos es que algunos microRNAs
estaban mucho más expresados en los no respondedores, en gris, que en los respondedores, o al revés, ¿vale? Como está en la parte de abajo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que saber, cada uno de estos microRNAs, que acordaos que son 20 nucleótidos o 22 nucleótidos, se empareja con varios genes, que algunos de ellos pueden ser obesogénicos. Y cuando se emparejen, van a cortar su expresión, van a degradar ese RNA mensajero. Entonces nos interesa saber a qué genes se empareja cada uno de estos, para saber dónde están afectando a la expresión, de qué genes de nuestro organismo están afectando. Y en ese momento estamos ahora, analizando eso. Esto es un ejemplo de búsqueda de estos marcadores de microRNAs. También, como os he dicho, existen compuestos bioactivos que regulan la expresión de los microRNAs, ¿vale? La genisteína de la soja, otra vez los compuestos del té verde, la curcumina, que es otro polifenol, son capaces de regular la expresión de algunos microRNAs y pueden estar detrás de los efectos beneficiosos de estos compuestos esta regulación de los microRNAs. Pues esto es un poco lo que quería presentaros. Efectos de diversos compuestos naturales, hay muchísimos, la búsqueda de marcadores epigenéticos y el estudio de los microRNAs. Así que si tenéis alguna pregunta, imagino que nos podéis preguntar a cualquiera de los ponentes a continuación. Muchas gracias.